Seguimos con la serie de mensajes de cimentándonos en la fe. Este es el tema número 20 y estamos estableciendo cimientos, fundamentos que van a sostener nuestra vida cristiana. En esta ocasión voy a hablar sobre nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional. Si bien tenemos que la palabra devocional no aparece en nuestra Biblia, o al menos en nuestra versión bíblica, encontramos este concepto constantemente en la Escritura. Es un concepto que es muy claro en toda la Biblia. Pero ¿a qué le llamamos nuestra vida devocional? Básicamente a nuestros tiempos de comunión con Dios, a nuestra devoción con Dios, que podría ser aún pública y privada. Si hablamos de nuestra devoción a Dios pública, congregarnos como iglesia y de manera privada alabar a Dios, darle gracias, orar, leer su palabra. Y es muy importante que entendamos cada uno de estos aspectos que menciono sobre nuestra vida devocional o nuestra devoción a Dios, nuestra búsqueda del Señor. Comenzando con el hecho o la importancia de congregarnos como iglesia, de no dejar de reunirnos. Esto es algo clave, es algo que debemos no descuidar en ninguna manera. Y, por supuesto, eso no lo es todo. También debemos desarrollar nuestra vida personal y privada con Dios. Congregarnos como iglesia es un asunto clave y vital en la vida cristiana. En nuestra caminata cristiana no existe tal cosa como llaneros solitarios. Quienes digan, yo busco a Dios en mi casa, estudio la palabra, y no necesito ir a la iglesia. Han caído en una de las mentiras favoritas y más efectivas que Satanás logra sembrar en muchos. No es posible. Es importante y clave congregarnos como iglesia, como vamos a ver en muchos versículos a continuación. Además, recordemos que la iglesia de Cristo es comparada con un cuerpo. Los creyentes que son la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, son comparados con un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como nos habla en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12. Además de esto, el escritor de Hebreos nos advierte en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos creyentes se acostumbran a faltar, a dejar de congregarse en sus iglesias. Y eso demuestra mucho de sus prioridades. Demuestra mucho del valor que le dan al Señor y a su palabra. Miren, enséñenme a un creyente que se le hace fácil faltar a la iglesia y le mostraré un creyente que no crece y que se ha apartado de Dios. Pensemos en esto. Uno de los últimos encargos del Señor Jesucristo a sus discípulos, por no decir el último encargo de Jesús a sus discípulos, fue que permanecieran congregados. Vamos a verlo en Hechos
capítulo 1, verso 4, luego el verso 14 y luego 2 del 1 al 2. Tenemos en Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Tenemos. Aquí esto es justo antes que Jesús ascendiera al cielo. ¿Y qué les dijo? En el verso 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, pero no cada quien en su casa, no por separado, sino que se quedaran juntos, que se quedaran congregados, juntos, esperando por la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el verso siguiente muestra que la promesa del Padre era ser bautizados en el Espíritu Santo. Ok, en el verso 14 encontramos que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, juntos. Tenían que permanecer juntos. El Espíritu Santo se iba a derramar inicialmente sobre los creyentes congregados, sobre los creyentes juntos, no por separado. De alguna manera, ese fue la última indicación de Jesús a sus discípulos: quédense congregados, porque ahí yo les voy a enviar sobre aquellos que estén congregados la bendición, el derramamiento del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, del 1 al 2, lo volvemos a encontrar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, congregados. Y de repente, sobre esos creyentes que estaban congregados, cayó el Espíritu Santo y los llenó. Ahora, con esto no estoy diciendo en ninguna manera que el Espíritu Santo no nos pueda tocar o no nos pueda llenar estando solos o orando en nuestras casas o en nuestros momentos privados y personales. No estoy queriendo decir eso. Yo mismo fui llenado del Espíritu Santo estando solo en mi casa orando. Pero es interesante que desde el nacimiento de la iglesia, el Señor Jesucristo mismo enfatizó que permanecieran juntos, que permanecieran congregados, y ellos pudieron entender el mensaje. Ellos entendieron el mensaje, como podemos leer en muchos versos adelante, como en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Perseveraban. Perseveraban. Juntos, por supuesto. Ellos perseveraban en 4 tipos de reuniones que ellos tenían. Ellos perseveraban en congregarse para 4 diferentes tipos de reuniones que encontramos aquí. Reuniones de enseñanza, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, tenían que tener reuniones de enseñanza, donde los apóstoles les enseñaran, y entonces poder perseverar en la doctrina. De hecho, doctrina significa enseñanza.
de los apóstoles. Punto 2. Tenían reuniones de comunión, de la comunión unos con otros. Reuniones donde tenían compañerismo los creyentes. Reuniones de comunión. Reuniones de Santa Cena. Por eso nos dice el partimiento del pan. Eran reuniones para partir el pan de los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor. Eran reuniones de Santa Cena o la Cena del Señor. Y en las oraciones, reuniones de oración. Podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles que los discípulos se congregaban. Constantemente estaban juntos. Entendieron el mensaje del Señor. Capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, podemos ver que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, celebrar la cena del Señor. Y Pablo les enseñaba. Y en esa ocasión se alargó su enseñanza, su seminario, hasta la medianoche. Y si leemos más adelante, encontramos que todavía se alargó más hasta el amanecer. Más adelante encontramos que el apóstol Pablo le da instrucciones a la iglesia de Corinto para congregarse correctamente. En 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Nos dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Nuevamente, la misma idea. Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, ¿qué les está diciendo? Qué bueno que se reúnan como iglesia. Es importante que se reúnan como iglesia, pero que no hayan divisiones entre ustedes. Pero no está bien que haya divisiones entre ustedes. Y con esto no les decía, pues dejen de reunirse, porque hay divisiones. Si se van a dividir, ¿para qué se reúnen? No, Pablo no está diciendo eso. Cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones. Lo que les está corrigiendo es que deben tratar con las divisiones. Deben tratar con las divisiones y reunirse en armonía, como vamos a ver más adelante, pero no dejar de reunirse. En 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, aquí tengo que dar una mayor explicación. Pero vemos al principio. Pablo les dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Desde tiempos de la iglesia inicial, quedaba claro que la iglesia toda tenía que reunirse junta. Tenían que reunirse toda la iglesia y los creyentes son los que conforman la iglesia. Reunirse en un solo lugar. Y Pablo les dice, cuando se reúnen todos juntos como iglesia, cuiden estas cosas. Y les dice, si todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que están todos locos? Tomé principalmente este verso para este mensaje para mostrarles que toda la iglesia se debe reunir. Si tú eres parte de la iglesia, te debes congregar. Si tú eres un verdadero creyente, debes congregarte para cada servicio.
Y bueno, y después Pablo les da una instrucción y se las voy a explicar para que no queden dudas, porque de aquí algunos se toman para decir que no hay que hablar en lenguas o que no hay que hablar en lenguas en la iglesia. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. No es lo que está diciendo Pablo, está poniendo orden. Lo que está haciendo en estos versos es que él está enfatizando la profecía sobre las lenguas. Tanto que unos versos más adelante, en el verso 39, les dice, hermanos, o sea, como en resumen, procuren sobre todo profetizar, pero esto no significa que impidan hablar en lenguas. Sí pueden hablar en lenguas. Pero denle un mayor énfasis a la profecía. Porque si no interpretan las lenguas, quien oiga las lenguas no va a ser edificado. Es lo que está diciendo en estos versos. Pero no estamos prohibiendo hablar en lenguas. Así que, y por eso es importante que toda la iglesia se reúna, como dice ahí mismo en 1 Corintios 14:12, que la iglesia debe procurar abundar en los dones del Espíritu Santo para que unos a otros seamos edificados. Al reunirnos todos como iglesia, y procurar el mover, el fluir de los dones del Espíritu Santo. De repente va a hablar uno inspirado por el Espíritu Santo y le va a traer edificación a otro. Y otro va a hablar y le va a traer edificación a otro. Y así entre todos somos edificados por el mover del Espíritu Santo de Dios. Esto es maravilloso. Aún en los Salmos encontramos una muy importante declaración sobre la importancia y necesidad de congregarnos, como un salmo muy conocido, el Salmo 133, versos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es importante y clave que los hermanos, plural, estén juntos y en armonía. ¿Qué es esto? Congregados y en armonía, no como cuando Pablo le hablaba a los corintios. Ustedes se congregan, pero hay divisiones. Sino que estemos congregados y sin divisiones, en armonía, frecuentemente. Y lo que nos está diciendo aquí el Salmo 133, que cuando los hermanos están juntos y en armonía, eso es como el buen óleo que desciende. El óleo es el aceite, es la unción. Cuando los hermanos se congregan juntos y juntos alabamos, adoramos, glorificamos a nuestro Dios, la unción de Dios, el aceite del cielo desciende y nos toca a cada uno de nosotros. Y en el verso 3 al final dice, porque allí, ¿dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Así que cualquier intento por dividir, por separar, podemos estar seguros que viene del infierno. Si te llega un hermano queriéndote sembrar su inconformidad, queja, murmuración, crítica contra otros verdaderos creyentes, puedes estar seguro que estás escuchando al mismo Satanás. Satanás quiere evitar que la iglesia de Cristo, se congregue y esté junta. Trata de evitarlo.
Porque cuando eso sucede, el Señor envía su unción del cielo, bendición, vida eterna. Y por eso trata de sembrar en muchas personas. Tú puedes buscar a Dios en tu casa. No tienes que ir a la iglesia. Y sí, por supuesto, no solo podemos, debemos buscar a Dios en nuestras casas. Pero no tenemos que eliminar el asistir, el congregarnos como iglesia, como estamos viendo. Salmo 109, verso 30. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Amén. ¿Qué dice aquí el salmista? Yo alabaré en gran manera al Señor con mi boca, y en medio de muchos lo voy a alabar. Aquí se enfatiza alabar al Señor congregados como iglesia, congregarnos muchos, toda la iglesia congregada para alabar a Dios con muchos otros. De esto también nos habla el Salmo 22, Salmo 111, 1. Y este verso nos lleva ya al siguiente punto. Alabar a Dios. Alabar a Dios. No solo en medio de muchos, sino aún hacerlo de una manera personal. Y a partir de aquí voy a hablar de nuestra vida devocional personal y privada con Dios. Alabar y adorar al Señor. En el Salmo 59, versos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Aquí tenemos cómo se liga alabar a Dios con cantarle alabanzas. Cantarle alabanzas es alabar a Dios. Pero ¿por qué alabarlo? ¿Por qué cantarle? Aquí tenemos varias razones por las cuales alabar al Señor. Lo alabaré de mañana por su misericordia. Dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones que el Señor renueva cada mañana sus misericordias para con nosotros. Alabarle por su misericordia para con nosotros. Alabarle porque Él es nuestro refugio en el día de la angustia. Porque Él es nuestra fortaleza. Porque Él es nuestro amparo. Alabarle por todas esas cosas. Tenemos muchas razones por las cuales alabar y glorificar el nombre bendito de nuestro Dios. No porque tengamos que alabarlo, no porque sea forzoso que lo alabemos, no porque estemos obligados a alabarlo, no, sino porque Él merece nuestra alabanza. Él merece que lo amemos, que lo alabemos, no porque tengamos que reportarlo, no porque alguien esté sobre nosotros y tienes que alabar a Dios. No, sino por amor a Él, por gratitud a Él. Bueno, el punto de la gratitud es el que sigue. Por amor a Él. En el Salmo capítulo 13, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantarle, alabarle, porque nos ha hecho bien. ¿El Señor te ha hecho bien? ¿El Señor te ha hecho bien en tu vida? Tenemos muchas razones verdaderamente por las cuales alabar al Señor, cantarle. Y nos dice el Salmo 54, 6, que es bueno cantar al Señor, cantarle alabanzas. Además, cuando lo alabamos, atraemos su presencia. En el Salmo 22, 3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, pero no solo de Israel, también de Pepe, de Marco, de Daniel, de Roberto, de María, de Andrea, de Beatriz, en medio de las alabanzas de aquellos que le buscan con amor.
En segundo de Crónicas, capítulo 5, 13 al 14, tenemos un maravilloso testimonio de cuando se aperturó, se inauguró el templo de Salomón. Nos dice que los levitas todos cantaban a una con sus trompetas, con sus instrumentos de música, alabando al Señor, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y de repente cayó la nube de la gloria de Dios. Alabar a Dios porque es bueno, alabarle porque nos ha hecho tanto bien, alabarle por su misericordia, porque es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, porque cuando lo alabamos, atraemos su presencia, su gloria a nosotros que llena nuestros corazones. Somos exhortados, animados a alabar a Dios siempre, continuamente, en todo tiempo. El escritor del Salmo 119 nos habla que él alababa a Dios 7 veces al día a causa de sus justos juicios. En el Salmo 119, 164. Y en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios siempre por medio de Jesucristo. En vez de estarnos quejando siempre, que en vez de eso alabemos a Dios siempre, con fruto de labios que confiesan su nombre. En el Salmo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. ¿Qué hay de continuo en nuestra boca? Es un asunto muy importante. Que de continuo de nuestra boca salga alabanza a nuestro Dios. En el Salmo 47, versos 6 al 7, se nos exhorta una y otra vez a cantarle a nuestro Dios. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Es algo verdaderamente inteligente cantarle a Dios. Y en 1 de Crónicas 23:30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. En este capítulo encontramos a David organizando a los levitas. De hecho, en este caso, 4,000 levitas para la obra de la casa de Jehová, para sus diferentes labores en la casa de Jehová, en el tabernáculo, y parte de su función, de su trabajo, era presentarse en la casa del Señor para darle gracias y tributarle alabanzas cada mañana y cada tarde. Cada mañana y cada tarde. Debiéramos proponernos hacer lo mismo. Darle a nuestro Dios alabanza y adoración cada mañana y cada tarde en nuestros hogares. De manera personal, privada, glorificarle, amarle, cantarle, expresarle nuestro amor por tantas y tantas razones que Él nos da. Debiéramos proponernos, no por sentirnos obligados, no por sentir que eso es a fuerzas. No es a fuerzas, sino por sentir, por entender que Él lo merece, porque lo amamos. Pero este verso que acabamos de leer nos lleva al siguiente punto.
de nuestra vida devocional privada con Dios. Porque no solamente se reunían estos levitas a darle alabanza al Señor, sino también a darle gracias. Dar gracias a Dios es un asunto verdaderamente clave. Somos exhortados continuamente en la palabra de Dios a hacerlo. Y por supuesto, dar gracias está muy relacionado con alabar a Dios y también con la oración. Vamos a ver unos versos. En Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos habla aquí? Que debemos. Es justo, es bueno que demos siempre gracias a Dios, a nuestro Padre, por todo. Siempre y por todo, como vamos a ver. Y en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos exhortados a dar gracias a Dios por todo y en todo, siempre, sea agradable o sea no agradable lo que estemos viviendo. Y fíjense, estoy diciendo exactamente las cosas. No estoy diciendo sea bueno o malo, sino si somos hijos de Dios, todo lo que Él permita para nuestras vidas, aunque no sea agradable, será bueno para nosotros. Por eso digo, sea agradable o no agradable. Como ya leímos atrás, David organizó a los levitas para dar gracias a Dios cada mañana y cada tarde. Lo mismo hizo Salomón. En 2 de Crónicas 5:13 lo encontramos. Ezequías, el rey Ezequías, en 2 de Crónicas 31:2. Nehemías, el gobernador, en Nehemías 11:17 y 12:24. Podemos ver que a partir de David, de hecho, esto se hizo una regla para todos los reyes justos, que hubiera directores para alabar a Dios, pero no solo para alabar a Dios, sino también para darle gracias, como lo podemos leer en Nehemías 12:46. Se nombraban directores para alabar a Dios y para darle gracias. Y somos exhortados, repito, a dar gracias a Dios en todo y por todo, en todo tiempo. Por las cosas agradables como por las cosas no agradables. Por las cosas agradables, porque es justo darle gracias a Dios por sus bendiciones, por la respuesta a la oración. Muchas veces le pedimos a Dios por alguna cosa y Dios nos la concede y nos olvidamos de darle gracias. Hace poco, Dios respondió a una oración que yo hice a Él, que estuve clamando a Él y lo respondió de una manera tan exacta, maravillosa, milagrosa. Eso produjo en mí tanta gratitud, pero no solo gratitud, sino que produjo en mí mucha humillación. Mucha humillación. Yo me sentía muy humillado. Me sentía muy humillado al decirle, Señor, gracias. Gracias. ¿Cómo es que un Dios tan grande, tan maravilloso como tú, escucha a un hombre como yo? Gracias. Gracias por dignarte a escucharme y por responder a mi oración de una manera tan exacta y fiel. Y miren, les voy a decir, no siempre Dios nos va a contestar exactamente lo que oramos.
Porque Dios en su sabiduría muchas veces nos responde más que como nosotros queremos o pedimos, como nosotros necesitamos. Pero, miren, también debiéramos dar gracias a Dios por aquellas cosas que no son agradables, que estemos enfrentando, que no nos agraden nada, comprendiendo la sabiduría de Dios, que aunque algo no nos sea agradable, todo lo que Dios permite soberanamente, porque Él es soberano, Él reina, Él está en control de todo. Todo lo que Él permita soberanamente en nuestra vida es para hacernos bien finalmente. Como nos dice Jeremías 29:11, yo tengo pensamientos de bien para darles un buen final. Aunque por un momento tengan que padecer o pasar por situaciones incómodas, sepan esto, mis pensamientos para mi pueblo, para mis escogidos, para aquellos que me aman, son pensamientos de bien. ¡Aleluya! Además, que nuestra fe es fortalecida cuando le damos gracias a Dios. Quiero mostrárselos. En Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Aquí nos está hablando de Abraham. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Jesús nos explica cómo es que nosotros le damos gloria a Dios. Porque bueno, dar la gloria podría parecernos un tanto, bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo se le da gloria a Dios? ¿Darle alabanza? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver un verso, una porción bíblica, donde Jesús acaba de sanar a 10 hombres leprosos. Y vamos a ver el resultado final. Después que Jesús sanó a 10 hombres leprosos. En Lucas 17, 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Amén. Como les decía, aquí Jesús acababa de sanar a 10 hombres leprosos. Y de estos 10 hombres leprosos, solo uno volvió a Jesús, glorificando a Dios. Nos dice el verso 15, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y llegando, se postró a sus pies. ¿Y cómo glorificaba a Dios? Dando gracias. Y luego, ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 limpiados? Solo uno fue el que vino a dar gloria a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está comparando dar gracias con dar gloria a Dios. Cuando nosotros damos gracias, estamos dando gloria a Dios. Cuando damos gracias, conforme a lo que leímos en Romanos capítulo 4, versículo 20, somos fortalecidos en la fe. Hace poco yo lo experimenté de una manera maravillosa esto que les estoy diciendo. Estábamos siendo probados como familia. No solo yo, toda mi familia. Pero al final de cuentas todo el peso caía sobre todo sobre mí.
Y me sentía ansioso, atacado. Me sentía hasta con cierto temor. En momentos se me iba el sueño en las noches. Y en una reunión de oración que tuvimos en la iglesia, el Señor me inspiró a dar gracias por la prueba. Yo estaba en la parte de enfrente y yo estaba orando en voz muy baja. Levanté mis manos como así y empecé a decirle, Señor, gracias por esta prueba. Señor, tú sabes cómo estoy de preocupado, de ansioso. Señor, tú sabes lo difícil que ha sido para mí esta prueba. Miren, aún en medio de la prueba yo oraba al Señor y le decía, Señor, no permitas que esto suceda. ¿Y qué creen? Sucedió. Lo que yo más temía que sucediera y que le había pedido al Señor que no sucediera, sucedió. O sea, yo estaba muy angustiado. Y en ese momento que yo le daba gracias, también empecé a darle gracias. Y le dije, gracias, Señor, porque aún aquello que yo te pedí que no viniera, vino, sucedió. Gracias, porque yo sé que tú estás en control, porque sé que puedo confiar en ti. Y gracias por esta prueba, porque tú estás haciendo algo en mí y en nosotros como familia. Era muy difícil. Estaba orando por cada aspecto de la prueba. Entonces, el Señor me habló y vino una palabra del cielo. Y Él me dijo, mis caminos son justos, buenos, perfectos y sabios. ¡Wow! Yo dije, gracias, Señor. Gracias, gracias. Tus caminos sí son perfectos, buenos, justos y sabios, y aun cuando no entiendo lo que estás haciendo, gracias. Miren, salí increíblemente fortalecido. Yo no sé si ustedes han visto un meme donde se ven unos gatitos y dice, cuando vamos a la reunión de oración, y aquí lo estamos proyectando, y en la parte de abajo se ven unos leones saliendo de la reunión de oración. Literalmente yo llegué como un gatito, espantado, angustiado. Después de darle gracias, salí como un león fortalecido. Y ahí recibí la fuerza para terminar de soportar esa prueba. Y finalmente salimos en victoria de la prueba. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ok, por otro lado, la gratitud. Dar gracias a Dios es el primer paso a su presencia, pero también es el primer paso a la perdición. Es el primer paso a su presencia, como nos dice el Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas a su presencia. ¿Cómo? Con acción de gracias, con expresiones de gratitud. Entramos por sus puertas a su presencia, a su gloria. La gratitud es el primer paso a su presencia, pero también es el primer paso a la perdición, a la degeneración. En Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por falta de gratitud, igualmente, el hombre va a la perdición. Por cuanto el hombre no le da gracias a Dios, ese es el primer paso a la perdición, a la degradación del hombre. Podemos seguir leyendo Romanos 1:21 en adelante, cómo el hombre va en descenso, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada y Dios los entregó a la degradación. ¿Por qué? Todo inició porque no le dieron gracias, porque no reconocieron a Dios. Así que la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que demos gracias en todo tiempo, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:18. Se nos dice en la Escritura que, por otro lado, que Daniel daba gracias a Dios 3 veces al día. En Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como podemos ver aquí, aún bajo amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel oraba y daba gracias a Dios 3 veces al día. Que aprendamos esto. Esto nos lleva al siguiente punto: orar. Orar. Y como podemos ver, cada uno de estos puntos que conforman nuestra vida devocional están entrelazados unos con otros, fluyen juntos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nos habla que por nada estemos afanosos, ansiosos, desesperados, estresados, tensos, preocupados en demasía, sino que presentemos nuestras necesidades ante el Señor con gratitud a Él. Siempre debiéramos orar con una actitud de gratitud a Él, sabiendo que Dios nos contestará. Y aunque no nos conteste exactamente como se lo estamos pidiendo, Él nos va a contestar como sea mejor para nuestro bien. Él es soberano y Él tiene pensamientos de bien para nosotros, como ya hemos expresado. David, así como Daniel, aprendió la importancia de la oración y él oraba también 3 veces al día, como en el Salmo 55, verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde se está refiriendo a la caída de la tarde, ya en el anochecer. En la mañana y a mediodía voy a orar y Él va a oír mi voz. Necesitamos aprender urgentemente la necesidad de orar siempre y no desmayar, como Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 18, versículos 1 y 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Necesitamos entender, comprender la necesidad de orar. Necesitamos orar. Dios no necesita nuestras oraciones. Que nos quede muy en claro esto. Dios no necesita nuestras oraciones. Somos nosotros los que necesitamos orar. Y aquí Jesús nos habla de orar día y noche. Al menos 2 veces al día.
para poder encontrar su respuesta a la oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como les decía, encontramos, aunque tal vez no encontremos de manera literal la palabra devocional, al menos en nuestra versión bíblica, encontramos el concepto siendo enfatizado vez tras vez. Que alabemos a Dios en todo tiempo, que demos gracias a Dios en todo tiempo, que oremos en todo tiempo. Aquí nos dice en Efesios 6, 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Con el Espíritu orando a través de nosotros. Si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, tenemos la habilidad de orar como conviene cuando no lo sabemos. Como nos dice Romanos 8:26. Hablo más abundantemente de esto en nuestro mensaje del bautismo en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en otras lenguas. Pero pueden verlo en ese mensaje del bautismo en el Espíritu Santo. Pero continuando, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuevamente, se liga la oración con la acción de gracias, como leímos en Filipenses 4. Perseverad en la oración. Que no solamente lo hagamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, sino que perseveremos. Que sea algo que nosotros perseveremos en ello. En orar. Necesitamos orar, necesitamos a nuestro Dios, dar gracias a Dios. Pablo nos muestra que ser constantes en la oración es un asunto que requiere diligencia y que no seamos perezosos. En Romanos 12, versículos 11 y 12. Ahora quiero terminar con un aspecto más sobre nuestra vida devocional, que es leer la Escritura, leer la palabra del Señor. Y miren, es muy interesante cómo Dios le dijo a su pueblo en tiempos de Jeremías que Él no los iba a escuchar. Que Él no los iba a escuchar cuando ellos en su angustia clamaran a Él. Y les dice, pero les dice unos versículos más atrás, la razón. Porque yo les hablé y no me quisieron escuchar a mí. Yo les hablé, intenté hablarles. Intenté que ellos escucharan mi palabra, pero no quisieron escucharme. Y luego les dice, los voy a meter en angustias, donde ellos van a clamar y no los voy a oír. Eso lo tenemos en Jeremías 11, del 8 al 14. Dios es justo. No es vengativo, Él es justo. Recordemos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Y el valor que nosotros le demos a su palabra, a lo que Él nos quiere hablar, es el valor que Él eventualmente le va a dar a nuestras palabras, a lo que nosotros le hablemos. Necesitamos poner atención a su palabra, a lo que Él nos quiere decir. Así que es importante y clave que leamos y meditemos en su palabra. Que tomemos la palabra que el Señor le dio a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, me llama aquí la atención, porque dice, nunca se apartará de tu boca,
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Le está hablando el Señor a Josué, más que de predicar la palabra, de meditar en ella, de su relación personal con la palabra. Claro, también él como líder de Israel tenía que enseñarle la palabra a los hijos de Israel. Pero aquí está hablando el Señor, que no se apartara de su boca y que estuviera meditando en la palabra. ¿Por qué no se aparte de tu boca? Ok, es un llamado a leer la ley, a leer la escritura en voz alta, recitarla. De hecho, en otras versiones bíblicas habla de recitar la palabra, estudiarla, leerla en voz alta, meditar en ella. Miren, o sea, no solamente la estamos leyendo, sino que la estamos escuchando. Estamos escuchando la palabra del Señor. Y creo que hay sabiduría en muchos sentidos, porque aún si leemos en silencio, tal vez es más fácil distraernos o quizás también es más fácil dormirnos. Pero si leemos en voz alta, aunque no necesariamente gritando, pero en una voz al menos audible para nosotros, estaremos escuchando también nosotros la palabra aún por nuestros labios. Es un llamado a leer la escritura. Digo, para meditarla hay que leerla. A leer la escritura en voz alta. En el Salmo capítulo 1, versículo 2, y es nuestro último verso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien, en este verso, en este salmo, desde el versículo 1, está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que meditemos en la ley del Señor, en la palabra del Señor. No solo todos los días, sino de día y de noche. Que podamos entender lo maravillosa que es la palabra del Señor. Si podemos llegar a comprender y a amar la palabra de Dios, podremos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. Y para meditar en ella hay que leerla. Oh, que podamos amar al Señor, amarlo a Él, de tal manera que fortalezcamos nuestra vida devocional, nuestra devoción a Él, pública, congregándonos como iglesia, privada, alabando al Señor, dándole gracias, orando y leyendo su palabra. Quiero tomar las palabras de un hombre de Dios para concluir este asunto de nuestra vida devocional. Cierto hombre de Dios dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios: demostrar que era mentira, que no tenemos tiempo para Él. Las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, tal vez estas últimas no son redes sociales. HBO, Disney Plus, Netflix. Tienen un propósito eterno en Dios: demostrarnos algo. Que era mentira eso de que no tenemos tiempo para Dios. Si tenemos tiempo para en las noches estar 1 hora con el celular así. 1 hora, 2 horas con el celular así. Viendo más el Facebook, el Twitter, el TikTok, el Instagram.
hasta altas horas de la noche, aun cuando el siguiente día vamos a trabajar y decir que no tenemos tiempo para Dios? O que podamos amar al Señor lo suficiente como para buscarlo. Que podamos amarlo lo suficiente, no porque lo tenemos que hacer, no porque estamos obligados, sino por amor a nuestro Rey y Dios y Salvador. Amén.